A todos, bienvenidos y muy buenos días. Yo quiero empezar por plantear cuál es el objetivo, por qué los hemos convocado el día de hoy, por qué ha surgido del seno de esta corporación y de los 11 diputados el interés de entablar este diálogo con los prestadores de servicios de salud del departamento del Cesar y por supuesto hacerlo de cara a lo que plantea frente a estos retos del sistema la Secretaría de Salud Departamental del Cesar. Para nadie es un secreto ya en este país, creo que hasta el ciudadano más desprevenido en Colombia hoy tiene claro que el sistema de salud que tenemos los colombianos enfrenta uno de sus momentos más difíciles. Yo me atrevería incluso a decir el momento más difícil en sus 32 años de existencia. Este sistema que nació con la Ley 100 de 1993 y que ya ha sido reestructurado, que ya ha sido reformado, que ha sido modificado de manera estructural en dos oportunidades, en el año 2007 con la Ley 1122, en el año 2011 con la Ley 1438, pero que transversalmente a través de muchas decisiones administrativas, decretos, resoluciones, con la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional, que a través de sus sentencias de revisión de tutela todo el tiempo está marcando la pauta de hacia dónde debe ir el sistema de salud, con la definición del concepto del derecho a la salud y el contenido del derecho fundamental a la salud, considerado así desde 2008 en Colombia. Materializado todo esto en la Ley Estatutaria de la Salud, la Ley 1751 de 2015, tenemos un marco regulatorio lo suficientemente amplio que ha progresado en el tiempo y que nos deja entender que lo que tenemos hoy no es en estricto sentido lo que el constituyente planteó, lo que planteó la ley 100 de 1993. Tenemos que empezar por fijar una premisa, y es que este sistema ha sido un sistema en constante evolución. Ustedes como prestadores, la mayoría de ustedes tienen muchísimos años, probablemente muchos incluso han trabajado en el sector desde antes de la Ley 100, y ustedes son los primeros testigos de que este sistema no ha sido un sistema estático, ha evolucionado con el tiempo y ha evolucionado tratando de cada día, en las medidas que el Estado y las condiciones de las finanzas públicas sobre todo lo permiten, irle dando más garantías a los afiliados, a los usuarios, a los ciudadanos que finalmente son el centro de todo esto, lo más importante dentro del sistema. ¿Qué quiero resaltar para empezar de nuestro modelo de salud, del Sistema General de Seguridad Social en Salud creado por la Ley 100? Yo quiero, porque ahora vamos a ver muchas de las dificultades que estamos enfrentando, pero yo siento que es honesto y que es justo empezar por resaltar sus logros, porque sin duda hay logros, sin duda hay cosas de las que nos tenemos que sentir orgullosos. Por ejemplo, tener un país con una cobertura de aseguramiento prácticamente plena. En Colombia el aseguramiento supera el 98%. Eso quiere decir que cada colombiano tiene un seguro de salud. Sí, cada colombiano lo tiene. Cada colombiano, un día que lo necesita, que se enferma, que tiene una dificultad, sabe que puede ir a una institución de salud y que no tenía que salir a vender su casa, que salir a empeñar, que salir a entrar en una crisis financiera en su hogar, o que no se iba a poner a atender si no tenía la plata. Hoy hay un sistema que garantiza aseguramiento para prácticamente todos los colombianos. Creo que hay que resaltar también como logro los logros en materia de solidaridad y equidad que tiene este sistema, a pesar de que muchos lo quieran desconocer. Este sistema de salud nuestro es un sistema solidario. Y es solidario porque aquí todos recibimos el mismo plan de beneficios en salud, a pesar de que todos no aportamos en la misma medida al sistema. Aquí el que tiene menos paga menos, el que tiene más paga más y el que no tiene no paga nada. De hecho, en Colombia el 56% de la población no paga, es decir, está recibiendo el plan de beneficio a través del subsidio que otorga el Estado, lo que llamamos el régimen subsidiado. Una realidad que es más profunda en regiones como la nuestra, porque en el departamento del Cesar, oye esto, 3 de cada 4 personas afiliadas al sistema están en el régimen subsidiado de salud. 3
de cada 4 personas en el departamento del Cesar está en el régimen subsidiado de salud. Y eso habla mucho, primero de nosotros como territorio, de nuestra condición socioeconómica, de nuestra realidad laboral, pero habla mucho también de un sistema de salud que es capaz de sostenerse y de pasar momentos tan difíciles como la pandemia, por ejemplo, atendiendo a todo el que lo necesitó, aún con eso, cuando solamente 1 de cada 4 ciudadanos es capaz de hacer un aporte al sistema. Entonces creo que es indudable y que podemos fijar la segunda premisa: este es un sistema solidario. Y también podemos decir que es equitativo en la medida, insisto, que todos tenemos el mismo plan de beneficios, independientemente de cuánto le aportamos al sistema. Hace unos días en esta convocatoria hablaba con uno de ustedes, un representante de una clínica importante, y me decía, que también es médico además y atiende su consulta, y me decía: Claudia, cuando yo recibo mi listado de pacientes en la mañana de las consultas que voy a hacer, yo no sé si el señor Pedro y la señora María que entran a mi consultorio son del subsidiado del contributivo. Yo no me doy cuenta de eso, ni me interesa. A todos los atiendo en las mismas condiciones. Eso, queridos amigos, hay que valorarlo, porque eso no pasa en todo el mundo. Eso no pasa en todo el mundo. Eso pasa en muy pocos países y Colombia es uno de ellos. Hemos logrado otra cosa que incluso en el Club de Países Ricos, que se llama la OCDE, que solamente están, yo creo que cuestionable, pero solamente están 3 países de América Latina, entre esos Colombia. En promedios de la OCDE, Colombia tiene uno de los menores gastos de bolsillo, es decir, o tenía, porque eso también ha empezado a deteriorarse, uno de los mejores gastos de bolsillo. ¿Qué quiere decir? Que los ciudadanos no tenían que acudir a su bolsillo para financiar la atención en salud, precisamente en virtud de un modelo de aseguramiento que lo ha garantizado. Un modelo de aseguramiento que no es privado, que es mixto, pero que está absolutamente regulado por el Estado. Cada norma, cada forma como se define el flujo de recursos, las condiciones de operación, quiénes participan, cómo participan, todo está delimitado por el Estado. Este es un sistema público de aseguramiento mixto, lo que quiere decir que aquí hay aseguradores públicos, privados y mixtos. Todos pueden participar, así como también pueden participar en la prestación de los servicios, y así sucede en la realidad, entidades públicas, privadas y mixtas. ¿Por qué es importante eso? Porque quiero fijar otra premisa. Y la quiero fijar porque esto se ha discutido mucho en el debate público nacional últimamente. Y es que este sistema se acabó porque unos privados se apoderaron de los recursos y se los robaron, o se los están robando. Eso no es verdad. El Estado está en todas las partes del proceso. Está como asegurador, está como prestador y está en la parte más importante para garantizar que el sistema exista, que es el sistema de inspección, vigilancia y control. De manera que si las cosas no funcionan como deberían, es decir, si las cosas no funcionan como está definido en la ley, aquí hay una pregunta que hacerle a quienes inspeccionan, vigilan y controlan, porque hay allí una de las, digo yo siempre, de las 3 patas más importantes de la mesa. Quiero fijar también como premisa que con este modelo de aseguramiento, Colombia ha tenido reducciones importantísimas o mejoras importantísimas en indicadores de salud. Nosotros recuperamos o hemos logrado aumentar la expectativa de vida de los colombianos en más de 8 años desde la creación de este modelo. Se han reducido sustancialmente los indicadores más deplorables en el país, como la mortalidad materna, la mortalidad infantil, sin que logremos todavía los indicadores ideales, pero el que no los hayamos logrado no nos debería impedir reconocer lo mucho que hemos logrado y que hemos avanzado. Quiero destacar esos varios elementos que he mencionado antes de empezar a hablar de las dificultades que nos retan el día de hoy y que nos tienen en esta discusión.
que Colombia, con cifras a julio del 2025, tenemos 52.308.000 afiliados, el 51% de eso en el régimen subsidiado de salud, esto es datos país, el 44% en el régimen contributivo y un 4% de la población en regímenes especiales. Este es el tamaño de la responsabilidad del sistema de salud en Colombia. Y ese tamaño de la responsabilidad a nosotros nos generó una inmensa inquietud cuando escuchamos esto. Entonces, lo primero es que hay una crisis, tiene que haber una crisis explícita, clara, que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio. La ministra de Salud, exministra de Salud, Carolina Corcho, en un momento importantísimo en el que el país se enfrenta a un caos, a una crisis del sistema de salud, dice que hay que revelar o materializar una crisis que sea explícita para que las personas y los ciudadanos tengan que entender que se requiere un cambio. Un cambio que ya lo he dicho y yo creo que todos lo hemos vivido, lo hemos entendido, lo que busca es cambiar el rumbo del actual sistema de salud, acabar con el modelo de aseguramiento como lo hemos conocido hasta hoy, con aseguradores públicos y privados, y estatizar absolutamente el manejo del sistema de salud, para que sea solo el Estado, ya no como un asegurador, con todo lo que significa ser asegurador, sino como un pagador absoluto del sistema, sea lo que controle en adelante la operación. Esa crisis explícita nosotros la hemos visto materializar y creo que los prestadores son testigos excepcionales de eso. La hemos visto materializar a través de una asfixia mecánica, le llamo yo, a través de una asfixia al sistema de salud. Una asfixia que padecen los prestadores con las fallas del flujo de recursos que ponen en riesgo la operación del servicio y como consecuencia de eso se pone en riesgo la prestación del servicio de salud y con eso las vidas y la tranquilidad y la integridad de esos 52 millones de personas. ¿Cómo logran esa asfixia mecánica? ¿Por qué lo digo? ¿Cómo lo puedo asegurar? Lo puedo asegurar de varias maneras. La primera de ellas, aquí hay una cosa que se ha discutido por mucho tiempo, no de ahora, no reciente, y es de la insuficiencia del cálculo de la unidad per cápita, de la unidad de pago por capitación, que es la asignación presupuestal que hace el Estado como reconocimiento por cada afiliado al sistema. Todos hemos sido testigos de cómo se profundizó la insuficiencia y de la negativa del Estado Nacional, del Gobierno Nacional, de sentarse, como lo ordenó la Corte Constitucional, con los aseguradores y teniendo en cuenta todas las variables que deben tenerse en cuenta para la construcción de la UPC. Esto ha sido incluso sujeto de varios autos de la Corte Constitucional que ha declarado en desacato al Gobierno Nacional por no hacer la actualización adecuada de la UPC. Esa es una de las maneras más importantes de asfixiar al sistema. Segunda, este sistema de salud que es garantista porque tiene prácticamente todas las inclusiones, con pocas exclusiones del sistema. Esto es uno de los pocos países del mundo que le dice a los ciudadanos, usted tiene derecho prácticamente a todo lo que necesite. Pero aún hay algunas exclusiones. Y esas exclusiones no significa que el usuario no pueda acceder a ellas, significa que hay trámites para accederlas. Y en esos trámites está la tutela y otros mecanismos que ha creado el Estado colombiano que hace que los aseguradores y prestadores tengan que garantizar servicios que no están financiados con la OPC. Para eso, en el año 2021 se creó la norma de los presupuestos máximos, que ustedes lo conocen muy bien, que hace una asignación presupuestal del Estado para trasladar a las EPS y garantizar con eso que se pague esos servicios que no están incluidos en el plan de beneficios en salud. ¿Qué está pasando con los presupuestos máximos? No solamente han sido subestimados, y para eso hay otros incidentes de desacato de la Corte Constitucional, sino que se ha ralentizado su pago. Ahorita en 2025 apenas salió la noticia del pago de los presupuestos máximos del año 2022. Es decir, en un sistema que tiene
utilidades tan marginales, cuando a ti se te restringe el pago de lo necesario, pues entras en una asfixia mecánica, y esa asfixia mecánica nos está llevando o nos ha conducido a esa crisis explícita. Tercero, he mencionado dos: uno, la insuficiencia de la UPC; dos, la ralentización del giro de recursos del Estado a los aseguradores, y entre eso, como fundamento muy importante, el de presupuestos máximos; y tres, la utilización o la definición de parte del Estado de utilizar recursos, doctora Gina, que hacen parte de la unidad per cápita para cosas distintas a las calculadas en el plan de beneficios. Ejemplo de eso, los equipos básicos en salud, sobre lo cual también tuvo que pronunciarse la Corte Constitucional diciendo: no puede usarse el recurso del cálculo de la UPC, que se calcula para la prestación del plan de beneficios, en otros propósitos del sistema de salud. No porque aquellos propósitos no sean loables, sino porque si estamos en una insuficiencia, le vamos a sacar más dinero, pues la crisis se profundiza. Y la última, la perla. Poner en cuidados intensivos a las EPS ahí, como dice el ministro de Salud, para que salga la reforma. Creo que ahora lo escucharemos probablemente de los prestadores. Es evidente, es claro, doctora Gina, usted también los podrá aclarar, el flujo de recursos en estos últimos años, lejos de mejorar, como es lo que aclama el sistema, se ha hecho más lento, se ha empeorado, y las EPS que fueron intervenidas por el Estado, lejos de salir a mejorar su situación financiera, la ha empeorado, han deteriorado su patrimonio, y por lo tanto se han hecho más altas las deudas. Hoy el gobierno nacional tiene 10 EPS intervenidas, y esas EPS intervenidas sufren los peores detrimentos. Es decir, las mayores pérdidas y las mayores deudas se están acumulando precisamente en las EPS intervenidas, que acumulan el 56% de la población afiliada, es decir, más de la mitad de la población de Colombia hoy está afiliada a EPS que están manejadas por el gobierno. Porque una EPS intervenida es una EPS que está manejada por el gobierno. No puede el gobierno lavarse las manos con eso. No puede decir: es que eso es el interventor. Es que el interventor es un funcionario nombrado por el superintendente de salud. Y le escuchamos incluso al ex superintendente Leal decir que las hojas de vida de los interventores las recibe de Palacio. Los interventores son funcionarios delegados por la Superintendencia Nacional de Salud, y hoy el 56% de los colombianos, más de la mitad de la población asegurada, está en EPS en ese sentido. ¿Y qué ha pasado? Para hacer un balance de 2022 acá, ¿cómo se materializa o cómo viven los afiliados, el centro del sistema, ese problema? Pues lo viven, aquí tenemos algunas cifras. Las peticiones, quejas y reclamos, que acumulando el 1% de todas las prestaciones del país, en este país se hacen aproximadamente 400 millones de prestaciones en salud al año. Y aquí ha habido quejas y tutelas, y eso ha sido un problema de toda la vida, no de ahora. Pero esas quejas y tutelas representaban el 1% del total de las prestaciones. Pero aún con ese 1% del total de las prestaciones se usó como premisa fundamental para intervenir las EPS que las quejas eran muy altas. Y que las tutelas eran muy altas, y había que intervenir. Pero resulta que intervinieron y las tutelas no bajaron, y las PQR no bajaron, sino que se multiplicaron. Pasamos de tener 556.000 quejas en el primer semestre de 2022 a tener casi 1 millón en el primer semestre de 2025. Y las EPS más grandes, que las intervino el gobierno porque las iba a arreglar, pasaron de 113.000 quejas, como de la 9 EPS en 2022, a 245.000 en 2025. Sanitas, una de las EPS mejor calificadas por los usuarios antes de la intervención, y de eso podemos dar fe aquí en el departamento del Cesar, especialmente los prestadores, que en el medio de las dificultades, porque nada era perfecto, veían a Sanita como una de las EPS más cumplidas. Se multiplicó en casi 120% las peticiones, quejas y reclamos. Y tenemos que decir lo mismo de las tutelas.
Las cifras de tutelas en Colombia hoy son cifras récord, han alcanzado niveles históricos, 30.000 tutelas en un solo mes, el mes de mayo de 2025 es un récord histórico. Es decir, no solamente están asfixiando mecánicamente, no solamente tienen en cuidados intensivos a las EPS para que no salga la reforma, sino que eso lo padecen, lo sufren los usuarios y lo vemos manifestado en estas cifras que les acabo de dar. El panorama financiero, yo le llamo es de insolvencia estructural. Claramente es de insolvencia estructural, por eso las discusiones, esta discusión hoy la vamos a dar a nivel local, pero esta es una discusión de país, doctora Gina. Lamentablemente tenemos que reconocer que las soluciones que necesitamos no las tenemos al alcance de la mano de la entidad departamental ni de las entidades municipales. La deuda acumulada de las EPS ha aumentado. El último informe ha sido noticia en estos días, revelado por la Contraloría General de la República, da cuenta de una deuda que ya se acumula en 32, casi 33 billones de pesos a corte de 2024. Y ojo a esto, de esos 32 billones de pesos, 24.4 es deuda de las EPS intervenidas. El deterioro se ha agravado en las EPS intervenidas, que además concentran más del 60% de la cartera vencida y atienden a más del 57% de los afiliados. La nueva EPS es, ahora lo voy a mostrar, el caso más emblemático de este deterioro. La Asociación de Clínicas y Hospitales ha asegurado en sus informes que 8 de las 10 EPS bajo control de la Supersalud aumentaron sus deudas durante el tiempo de la intervención y se deterioraron progresivamente, muy contundentemente en apenas 6 meses. La deuda con los operadores farmacéuticos, que también es una crisis que estamos viviendo y de la que queremos hablar, la dificultad de entrega de los medicamentos que la están padeciendo los usuarios, se acerca a los 3 billones, está en 2.8 billones de pesos. Más cifras que muestran el deterioro franco que ha sucedido de los patrimonios y de las deudas de las EPS en el periodo de la intervención, y me voy a referir muy concretamente al caso de la nueva EPS porque está en el ojo público nacional desde el informe de la Contraloría. La EPS más grande del país, una EPS mixta en la que participa el Estado y algunos particulares que son todas cajas de compensación familiar, con 11 millones y medio de afiliados, es el caso más crítico del sistema. Pasó de tener un patrimonio positivo, la EPS no estaba en cifras rojas antes de la intervención, a un patrimonio negativo de 9 billones de pesos en el tiempo de la intervención. Esto es fatídico, esto lo tenemos que saber y reconocer, esto lo tenemos que entender. La nueva EPS ha perdido 9 billones de pesos durante la intervención. Ha pasado, mire estos hallazgos de la Contraloría. Los anticipos, los pagos anticipados, doctora Gina, de la nueva EPS, que en el año 2023 fueron 3 billones de pesos, en el año 2025 es 15 billones de pesos en anticipos a un pequeño grupo de entidades de salud que concentran el 70% de su gasto. Y son anticipos que no fueron aclarados o que no quedaron como hallazgos en el informe de la Contraloría. Es decir, en términos más sencillos, la nueva EPS le está pagando al que le da la gana. Y no solamente al que le da la gana, sino que les está pagando por anticipado. Mientras la mayoría de ustedes está haciendo el enorme sacrificio de seguirle atendiendo a los pacientes a la nueva EPS, aún con las deudas que le tiene, la nueva EPS le está girando por anticipado y sin aclarar desde el 2023 a un grupo de EPS, valores que van en el 2025 hasta 15 billones de pesos. Las deudas por pagar, que suman 21 billones, bueno, cifras y cifras que no hacen sino demostrarnos el grave deterioro del sistema de salud. El caso de Sanitas, una intervención, dicho por la Corte Constitucional, arbitraria. La Corte Constitucional ordenó la suspensión de la intervención de Sanitas, le devolvió a la casa matriz, que era el control de la EPS, y quedó devastada. Hemos visto los informes que ha salido a dar el CEO de Sanitas,
diciendo no solamente que las quejas aumentaron en más de un 40%, sino que hoy le está reclamando en tribunales internacionales más de 5 billones de pesos por los daños causados a la EPS en el tiempo de la intervención. Esto, nada de esto, yo lo quiero decir con la mayor responsabilidad, no es un error, es una estrategia para debilitar, para cumplir el propósito de asfixiar mecánicamente, de hacer una crisis explícita que obligue al Estado colombiano a tener que demoler el sistema de salud que hemos tenido en evolución durante más de 30 años. El modelo que iba a ser el ejemplo del sistema, el ministro de Salud dijo, este modelo del FOMAC va a materializar, va a ser el ejemplo de lo que va a ser la reforma a la salud. No queremos vivir con 52 millones de afiliados, lo que vivieron los profesores. Una crisis en todos los sentidos, de entrega de medicamentos. Aquí ahora vamos a ver lo que está pasando en el FOMAC, en el departamento del Cesar, también con multimillonarias pérdidas. ¿Y qué pasa? Mientras ustedes esperan que les paguen, ¿qué pasa? Los medios lo denuncian, los ciudadanos se quejan, ¿y qué pasa? ¿Qué hace el gobierno? Tira cortinas de humo, sigue estigmatizando a un solo actor, porque aquí a pesar de que se han revelado más de 70 formas de defraudar el sistema de salud, la narrativa del gobierno es que aquí el único problema está en las EPS, y no las estoy defendiendo, pero aquí hay problemas en todos. Bajemos la lupa al departamento del Cesar. Tenemos, lo había dicho, 1.200.000 afiliados, de los cuales 950.000 son del régimen subsidiado de salud. Una cosa que nos debería llamar muchísimo la atención. Una altísima dependencia al régimen subsidiado y más grave que eso, concentrada esa población en las EPS intervenidas, que son las que tienen las mayores dificultades el día de hoy. La concentración está marcada en la 9 EPS y Caja Copy. Salud Total, que no está intervenida y que gracias a Dios trata de mantener un mejor ritmo. En el departamento del Cesar, cifras dadas por la Secretaría de Salud Departamental, la cartera de las EPS con la red pública asciende a más de 361.000 millones de pesos. Aquí está el desglose. Las más importantes deudoras, Cosalud y 9 EPS con más de 51.000 millones de pesos cada una. Y de la red pública no tenemos el panorama completo, perdón, de la red privada no tenemos el panorama completo porque la información de los prestadores privados pues no está al alcance de la Secretaría de Salud Departamental, pero algunos reportes que se han podido conocer dan cuenta de que estas deudas pasan lejos del medio billón de pesos en el departamento del Cesar.